Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, llevo mucho tiempo sin hacer un vídeo y quería hacer un vídeo referente a tos y mocos, ¿no? Porque creo que es un tema bueno, que tengo que hablar, especialmente porque, bueno, posiblemente algunos de vosotros tenga este problema que yo he tenido durante mucho tiempo, ¿no? Porque va relacionado, ¿no? A veces la cura de una cosa crea otro problema, ¿no? Mantener el equilibrio de la salud es muy difícil, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿no? Quiero aclarar esto para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Bueno, es referente a cuando tienes problemas digestivos, empiezas a hacer un poco de todo, ¿no? Probar esto, probar lo otro. Hay consejos por aquí, consejos por allá, ¿no? Entonces, os recomendaría bueno, se suele hablar mucho de los jugos verdes, ¿no? Para curar un montón de enfermedades, ¿no? Y sí es cierto que muchas de ellas se curan, ¿no? Y yo he estado tomando jugos vegetales, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? También una de las cosas que he recomendado muchas veces son las ensaladas, ¿no? Ensaladas a la hora de comer y a la hora de cenar, ¿no? Son igual, es como los vegetales es de alguna manera la solución para muchos de estos problemas digestivos, problemas de salud en general, ¿no? Los vegetales tiene que ser fuente primordial, ¿no? En la cura de casi todas las enfermedades, ¿no? Pero sí es cierto, cuando tienes problemas digestivos, especialmente de estómago, que no hace bien la digestión, un exceso de jugos verdes o un exceso de ensaladas puede que sea contraproducente, ¿no? Durante un tiempo está bien, pero llega un momento en el cual se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, un exceso de una cosa crea otra enfermedad, porque estamos en constante desequilibrio, ¿no? Tú te equilibras y basándote en ese equilibrio, a la larga se convierte en desequilibrio, ¿no? Entonces, a ver, cuando tú empiezas a tomar muchos jugos verdes o muchas ensaladas, es exactamente lo mismo que comida fría y cruda, ¿no? ¿Qué pasa? Que la comida fría y cruda perjudica mucho al estómago, especialmente a la función del páncreas, ¿no? Especialmente a la función del páncreas, ¿no? Que empiezas a tener problemas, ¿no? Con la comida cruda y fría, ¿no? Realmente cuando empiezas a tener problemas digestivos, problemas de que no tienes la acidez correcta para digerir las comidas, ¿no? Sucede que la comida fría de alguna manera no estimula al estómago ni al páncreas para crear los jugos digestivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tomas muchos jugos verdes y muchas ensaladas, tienes que, por otra parte, darle mucho calor, ¿sabes? Por ejemplo, si tomas muchas ensaladas o jugos verdes que son, vuelvo a repetir, muy buenos para la salud, tienes que tener comida que haga el equilibrio, como jengibre seco en infusión, como la pimienta negra, algo de picante y cocinar más las comidas. Es decir, jugos verdes sí, pero tienes que tener la otra parte del equilibrio, si no el estómago se debilita. ¿Qué pasa? Cuando se debilita el estómago no crea los jugos digestivos y el esfínter no se cierra, ¿sabes? Se queda abierto. Entonces, la digestión empieza a subir gases para arriba, empieza a tener molestias, ¿no? Porque no tienes la suficiente fuerza en el estómago para hacer la digestión y que se cierre el esfínter, ¿no? Porque el esfínter se cierra cuando hay mucha acidez en el estómago. No cuando tienes acidez, es decir,
Cuando tienes acidez es porque tienes falta de jugos digestivos. Tienes que hacer que el estómago crea jugos digestivos a través del páncreas, a través de la pared del estómago, y en el momento que tú tengas una acidez buena, o sea, tengas los jugos digestivos correctos, el esfínter se cierra. Cuando no los tienes, el esfínter no se cierra. Y tienes todo tipo de problemas. Dolor de garganta, irritación, acidez de todo tipo. Porque es curioso, ¿no? Pues el idioma, los idiomas a veces engañan, ¿no? Cuando el limón es ácido, pero no quiere decir que te vaya a crear acidez, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿sabes? Meterme en un lío, explicar las cosas en general, ¿no? Bueno, a ver, al grano. Cuando tienes muchos mocos y tos, viene relacionado porque el estómago no tiene la suficiente fuerza para hacer la digestión, y cuando el estómago no puede hacer la digestión, le manda trabajo a los pulmones, ¿no? En forma o de tos o de mocos, ¿no? Cuando hace la digestión empieza a crear mocos, ¿no? Y tos durante la comida. Entonces, para que los pulmones tienes que tener, te digo, para que los pulmones no tengan mocos ni tengas tos, tienes que ayudar al páncreas y al estómago con jengibre, lo mejora mucho. Echar pimienta negra en las comidas, algo de picante en algún sitio, y cocinar más las comidas. Es decir, ¿os acordáis cuando comíamos y sudáis? Eso es muy bueno para la limpieza de los pulmones. Los pulmones es un órgano que prácticamente nadie habla, pero están en constante degradación, ¿no? Si tú no cuidas bien la digestión, la dieta, y le haces ejercicios, se te van a ir los pulmones, ¿sabes? ¿No? O sea, vas a empeorar los pulmones, y al empeorar los pulmones cambia el pH de la sangre y crea acidez. Entonces se trata de poco a poco, sí, claro, uno dirá, no, que jengibre, pimienta negra, picante, me crea acidez. Claro, cuando tienes el estómago mal, como no se te... es paulatina, es decir, de alguna manera tienes que hacer el cambio poco a poco con algunas molestias, ¿no? Es decir, hasta que tú tienes el estómago bien, tienes que hacer cosas que de vez en cuando te va a crear algo de molestia, ¿no? La cuestión es que comer y sudar comiendo, como cuando comías algo de picante o comida con ajo o comida con pimienta negra, es muy bueno, ¿no? Luego también hay hierbas, que eso lo dejo a vosotros que investiguéis. Hay hierbas muy buenas para secar los pulmones, ¿no? Y rejuvenecerlos, ¿no? Y que puedas respirar muy bien. Siempre y cuando no respires bien, vas a tener problemas digestivos. Y cuando tengas problemas digestivos, vas a tener mucosidad y tos. Entonces, cosa que empeora la mucosidad y la tos: la leche empeora mucho, los huevos empeoran mucho, la comida fría y cruda, fría, más que frita. Aquí en este caso la comida frita no viene mal a los pulmones, ¿no? Y ni al estómago, ¿no? Lo peor es la comida fría, prefabricada y cruda, ¿no? El chorizo, el jamón, toda esa comida que es cruda no es muy bueno. Cuando tienes el estómago bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo hoy en día digo, mi problema es que lo pasé tan mal hace tanto tiempo que hoy en día como demasiado, ¿no? Y me estoy pasando, ¿no? Pero vamos, es una maravilla, ¿no? Volver al café, a los 2 cafés diarios, a comer todo tipo de carnes, a dormir perfectamente, a no tener ni problema. Es como si hubiera sido un mal sueño, ¿no? Pero vamos, voy a hacer este vídeo para aclararlo, porque, bueno, eso es lo que me pasó a mí y es lo que sé, ¿no? Tras investigar, ¿no? Y
Para que el estómago no moleste tanto a los pulmones y no cree mucosidad, vinagre de manzana, donde puedas, en las ensaladas o en un vaso de agua, con miel, añadir limón de cualquier forma, en un vasito de agua, el pescado, el limón siempre añadirlo, ¿no? Es súper alcalino, te va a rejuvenecer, va a curar por donde pasa. El limón es una maravilla, ¿no? Diente de león también es bueno para que no moleste tanto los pulmones. Hay muchas hierbas, ¿no? Muchas hierbas medicinales que te ayudarían mucho, ¿no? Tanto para los pulmones como para el estómago. Hay muchísimas hierbas, son maravillosas. Lo que crea problema al estómago también, esto es lo bueno. Lo malo para que cree más mucosidad es el café, el dulce, chocolate, comida fría y cruda igual, ¿no? El café, cuanto más amargo, mejor. Es decir, hoy en día el café que yo me tomo, sí, la leche lo pone un poquito más dulce y me lo suelo tener con leche, ¿no? Pero el café, cuanto más amargo, mejor. Cuanto más amargo sea el café, más puedes tomar café. Endulzar el café es lo peor, ¿no? Endulzar el café es lo peor. Y el chocolate igual. El chocolate negro es de una manera más saludable, ¿no? También crea mucha mucosidad, ¿no? Pero si tienes que elegir algo de vez en cuando, pues el café amargo y el chocolate negro, ¿no? Y el dulce cero. Si quieres el chocolate, pero vamos, ya está. Y nada más. Nada más. Nada más que eso, creo que no se me olvida nada. Bueno, hay muchas otras cosas, pero podría hacer, será el vídeo muy largo, ¿no? Nada, poco más. Podría hablar de algún tipo de servicio, algún tipo de ayuda a través de YouTube, pero a veces se me quitan las ganas, ¿no? De deciros que os podría ayudar cobrando algo de dinero, pero veo que no suele funcionar, así que intentar hacerlo, sacar vuestras conclusiones. Yo os dejo esta pequeña información, investigar, intentar mejorar y nada, y adelante, ¿ok? Yo soy un ejemplo de que yo no tengo nada de nada, o sea, hoy en día tengo un equilibrio mental, físico, emocional, totalmente como nunca lo he tenido en mi vida, ¿no? Y es a través de la investigación personal, del estudio, de la comida, que es medicina, y de las hierbas medicinales, ¿no? Y sí, desarrollar la espiritualidad también, ¿no? Y porque somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Tienes que equilibrar esas tres formas, ¿no? Una vez que las equilibres, curación total, ¿no? Venga, suerte. Chao.